La primera de las herramientas que tenemos para modificar, para inspeccionar, para ver, hacer pequeñas pruebas sobre ficheros en MP3 es la herramienta LAME. Esta herramienta LAME se carga, se descomprime, se copia a ser posible en una carpeta de acceso rápido, en el sentido de que el nombre no es demasiado complicado. Me lo he puesto en mi disco de 2 puntos y a continuación, para ponerla en marcha, a través de una línea de comandos se va buscando su ruta. De 2 puntos para subir en el árbol de carpetas, de 2 puntos para cambiar en mi disco duro, CD con el nombre de la carpeta para cambiar a la nueva carpeta, y esta carpeta, mediante la orden dir, puedo comprobar que efectivamente aquí tengo todos mis ficheros o mis ficheros LAME y algunos más. En este caso voy a ejecutar la aplicación directamente con el nombre de la misma. Vemos que no hace nada, sino nada más que darme un mensaje y una serie de indicaciones de cómo tendría que hacerlo bien y cómo obtener ayuda. Si yo ejecuto LAME -interrogante, me ejecuta la ayuda, vamos a decir, abreviada, en la cual me indica las opciones que tengo para manipular ficheros MP3 según lo que yo necesite. En general, la sintaxis de este programa es LAME, a continuación las opciones, nombre del fichero de entrada, como se puede ver puede ser un fichero que no esté comprimido, nombre del fichero de salida, que será un fichero MP3 en general. Como opciones más interesantes y que luego podemos aplicar, una de ellas, la que es 2-gain, me aplica una ganancia o atenuación entre más 20 o 12 decibeles según yo desee a un fichero. Y dentro de las funciones de modificación, las funciones CBR y VBR son para cambiar la tasa en bits por segundo del fichero, con lo cual cambio su tamaño, y al cambiar su tamaño empeoró o mejoró la calidad. Evidentemente, más tamaño, en igualdad de condiciones restantes, más calidad y viceversa. Si yo aplico la opción "-b", lo que hago es forzarle al programa a que me comprima una determinada tasa de bits, con lo cual, si es muy alta, ocupará mucho y será de mucha calidad; si es muy baja, ocupará poco, pero será de menos calidad. En este caso, sea cual sea la muestra, yo me obligo a que tenga siempre la misma cantidad de bits por segundo, el conjunto de muestras me refiero, lo cual pues no es conveniente muchas veces porque hay fragmentos que requieren más o menos compresión para la misma calidad. Por ello, una opción muy interesante es la opción VBR, que lo que hace es puedo fijar un valor mínimo o máximo en cuanto a tasa de bits por segundo, pero él decidirá en qué momentos es necesario más bits para mantener la calidad que en otros fragmentos en los cuales no es necesaria tanta compresión. De todas formas, si yo quiero simplemente olvidarme de mínimos y máximos y pedir una cierta calidad y que él se encargue de gestionar los bits por segundo, lo que hago es, en la opción me lo sube con el número n, en n pongo 0 si quiero un fichero poco comprimido pero de mucha calidad, 9 si pongo máxima compresión a costa de la calidad que sea, y entre medio todos los rangos que tenemos. Y otra opción muy interesante para ver cómo se deteriora o mejora, en este caso se deteriora siempre mi fichero, haciéndoles una serie de modificaciones, la opción "-resample". De esta manera yo elijo cuál es la frecuencia de muestreo a la salida de mi fichero de salida, siempre y cuando esté dentro de unos valores que por aquí se indican. ¿Vale? Dependiendo de la versión de MP3, estos son los valores que están autorizados, están permitidos para el muestreo de la señal de salida. El programa permite muchas más opciones. Por ejemplo, aquí tenemos toda una batería de opciones destinadas a cambiar porque son los metadatos, es decir, información más allá de los datos de música como autor, álbum, año, etcétera, etcétera, que aquí no se puede utilizar, que no vamos a utilizar, pero que podemos usar en cualquier momento. Como por ejemplo, si yo tengo el fichero original MP3 en el cual tengo una tasa de bits por segundo de 44,1 kHz de muestreo, y por ejemplo lo remuestreo a 32, para hacerlo hay que escribir nombre de la aplicación LAME, la opción es "-resample",
En este caso 32 porque quiero remuestrear mi fichero a 32 kHz. El fichero del que parto es el que se llama original.mp3. Voy a convertirlo en uno que se llame remuestreado, por ejemplo 32.mp3. A partir de este momento empieza a actuar el programa. Ya directamente me indica cuál era originalmente la cantidad de kilohercios que teníamos en el muestreo. Aquí lo tenemos, 44 kHz. Ha estado trabajando este rato y al final pues me ha obtenido un fichero en remuestreo 32mp3 que no lo vamos a reproducir. Se puede reproducir con cualquiera de los programas que comento posteriormente, pero sí que se puede apreciar que ocupa bastante menos. El original ocupa 3 megabits, el muestreado no llega a 2,5. Habremos perdido calidad a costa de muestrear menos, pero evidentemente hemos ganado en cuanto a capacidad de almacenamiento. Otro de los programas que nos va a servir de ayuda en este caso para inspeccionar resultados a nivel físico de los procesos sobre MP3 es el ya conocido Audacity. En Audacity, simplemente para cargar un fichero, tenemos que en el archivo abrir, buscar el fichero que queremos cargar y acto seguido lo cargamos. En este caso ya tengo precargados dos ficheros, el procedente, el que era mi fichero original para hacer pruebas, original MP3, este que tenemos aquí, y este otro de aquí abajo, que es el fichero modificado, remuestrado a 32 kilobits por segundo. Si nosotros comparamos punto a punto o por lo menos los mismos fragmentos de un fichero y de otro, podemos ver, por ejemplo, que en este punto de la secuencia del fichero 5.57500 vemos que la forma más o menos intenta parecerse. Ese es el fichero original, este de aquí es el fichero modificado, pero también se ve con claridad que la separación entre muestras que nos forman la onda de sonido o la onda eléctrica procedente del sonido aquí están mucho más separadas que aquí. Efectivamente, nuestro programa LAME ha hecho bien su trabajo y nos ha pasado de un fichero de 44 kHz de muestras, y aquí vemos que nos aparecen los datos de eso mismo, 44,100 Hz, 44 kHz. La frecuencia de muestreo del fichero original nos ha pasado a un fichero modificado de 32.000 Hz, 32 kHz, muestreados con más espacio entre muestra y muestra. Ello es lo que influye, desde luego, para que, como veíamos antes, el fichero modificado, remuestreado en este caso, ocupe bastante menos que el fichero original. Otra de las aplicaciones que nos va a permitir inspeccionar cómo han quedado los ficheros MP3 con distintas de sus propiedades, incluidos los metadatos, y modificar, por ejemplo, estos mismos metadatos, es VLC. Este programa, esta aplicación, permite hacer muchas más operaciones también sobre estos ficheros, pero personalmente prefiero otros programas en los cuales está todo más controlado y más depurado. Si quiero inspeccionar mi fichero, en este caso original, que es el que he utilizado para las pruebas, lo cargo, en abrir simplemente, aquí lo tengo, según lo cargo se reproduce, detengo su reproducción y en herramientas lo que puedo ver es una serie de informaciones de las cuales elijo la información multimedia. Esta información multimedia me aparece si este fichero en concreto tiene algún metadato en el sentido de título, artista, etcétera, etcétera. Algún otro metadato más, aquí me lo indica alguna indicación, algún aviso, lo que sea referido a este fichero, también lo pondré aquí. Y en el codec ya se ve que tenemos alguna información parecida a la que teníamos antes, entre las cuales está el tipo de compresión que tenemos, MP capa 2, tipo de audio con canales estéreo y con frecuencia de muestreo 44.100 Hz. Los bits por muestra son 32, que es otro de los datos que también interesa conocer, con lo cual da como resultado una tasa de 224 kbps por segundo. Se supone que es, por supuesto, sin comprimir. La última de las aplicaciones que son interesantes para inspeccionar, en este caso incluso a nivel de bits, los ficheros MP3 o cualquiera otro que queremos inspeccionar a nivel de bits, es WinX. WinX es libre, aunque la versión libre tiene algunas restricciones que no permiten obtener su potencial.
para visualizar un fichero cualquiera con Unix simplemente se abre. Da igual qué tipo de fichero sea, porque a Unix no le importan los bits que encuentra. Hay una indicación, un aviso de que la versión gratuita tiene ciertas, vamos a decir, tiene ciertas restricciones. Y de aquí lo que nos interesa en cualquier caso, como se puede ver de este fichero, pues ya arriba, en este caso no hay ningún tipo de indicación. Si tuviéramos un fichero con metadatos, en esta parte de aquí, codificado de esta manera, nosotros veríamos una serie de datos que traducidos a ASCII serían el nombre del autor, etcétera, etcétera. En este caso no es así porque tenemos el fichero MP3 totalmente plano. Sin embargo, lo que más me interesa de aquí, lo que más me interesa es encontrar ciertos patrones que nos indicarán dónde empiezan las cabeceras de los ficheros de las tramas MP3. Para ello se pone en esta opción que es buscar en hexadecimal la trama, mejor dicho, el patrón que queremos buscar. Ya sabemos que todas las cabeceras en MP3 empiezan por FF, FE o FB. Entonces, para ver dónde empieza la trama y a partir de la trama cuál es la longitud de la misma y cuáles son las características de la trama de MP3 que estamos decodificando, tenemos que nos busque secciones de código que empiecen por FF, que son 8 unos. Luego tiene que haber también otro FB para que sea un comienzo de una cabecera de trama. Y vamos a pedir, por ejemplo, que nos lo ponga en una lista en la cual nos indique pues hasta 10.000 posibles resultados. Lo aceptamos y ya vemos que nos va indicando desde el primero hasta el último cuáles son las posiciones en las cuales podríamos tener un comienzo de cabecera. No es que lo tengamos, pero puede ser. Aquí, por ejemplo, la primera de las coincidencias nos lleva, en este caso, a una trama que empieza por FF 1E, que no tiene aspecto de ser comienzo de trama MP3, ¿vale? Y esto es debido a que si fuera comienzo de trama MP3, pues empezaría por FB, ¿vale? Si vamos a esta otra coincidencia, pues vemos que esta tampoco tiene aspecto de ser comienzo de trama, FB. Esta tampoco, ¿vale? En cualquier caso, sea como sea, allá donde estemos, si seleccionamos los datos que están en una determinada posición, sea o no de nuestro interés, cuando sea de nuestro interés, por supuesto mejor, veremos que aquí a la izquierda los datos que tenemos van cambiando. Lo que está haciendo es traducirnos a decimal este valor hexadecimal que vemos aquí, aunque realmente a nosotros lo que nos interesa es el binario correspondiente al hexadecimal que tenemos.